Hola amigos, buenos días. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que a veces la estupidez humana no tiene límites. Y me diréis, bueno, ¿y esto a santo de qué viene? Pues viene a lo que es el motivo de este vídeo, y es hablaros de la especie, o perdón, de la raza de perros más cara del mundo. Me estoy refiriendo al mastín tibetano. Os voy a explicar a grandes rasgos, o a un pequeño resumen, cuáles son las principales características y problemas de salud que tiene esta raza. Y mientras tanto, os doy tiempo a que penséis dos preguntas. La primera es, ¿cuánto creéis que se ha llegado a pagar en la historia, no hace muchos años de hecho, por un perro de esta raza? ¿Y cuánto pensáis que a día de hoy vale un cachorro de mastín tibetano? Me lo escribís aquí en los comentarios y al final comentamos el precio, porque os vais a quedar anonadados y comprenderéis de entrada el motivo de decir lo de la estupidez humana. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El mastín tibetano es una raza de perros que, como su nombre indica, es originaria del Tíbet. Es una raza antiquísima que de entrada fue creada o un poco seleccionada por los monjes budistas que vivían en el Tíbet. Es una raza de perros de los llamados colosos. Se les llama colosos cuando están con un peso alrededor de los 90-100 kilos, es decir, es un bicharraco ya importante, un animal muy peludo, muy grande, muy corpulento. Llama mucho la atención de que tiene un diafragma muy alargado, con una forma anatómica muy especial, que cuando ladra, tiene un ladrido, no os lo puedo reproducir, pero es que es muy similar a lo que es el bramido de un león, que tiene gran capacidad de atemorizar. Este perro, como os digo, es muy antiguo. De hecho, hay crónicas que hablan de él desde hace 2000 años antes de Cristo. Era un perro que fue seleccionado por los monjes tibetanos, pero que luego se utilizaba mucho también como perro de vigilancia en guerras, y de vigilancia sobre todo de los prisioneros, porque se le educó en un principio a ser un perro agresivo. Hoy en día para nada es un perro agresivo, os tengo que decir, es un perro muy leal, y sobre todo por ese instinto antiguo de protección, es un animal muy protector con respecto a su propietario, a los niños, etcétera, muy juguetón. Esto también llama la atención. Y aunque lo veáis muy voluminoso, no es un perro obeso. Esto a veces la gente se confunde. Ve un perro grande y demás y piensa que es un perro obeso. Este perro es básicamente pura proteína. Es un perro muy musculado que necesita hacer mucho ejercicio. De hecho, corre mucho, es un perro súper rápido. Aunque no lo parezca, es un animal que puede recorrer en una hora aproximadamente unas 20 millas, es decir, pues alrededor de unos 30 y tantos kilómetros. Es decir, un perro acostumbrado a mucho ejercicio, a mucho desgaste y con una gran resistencia física. ¿Cuáles son los problemas de salud de este perro? Que a mí es especialmente lo que más me preocupa como veterinario. Pues básicamente los problemas asociados a las razas de tipo tan voluminoso, las razas de tipo coloso. Estos perros sobre todo tienen problemas articulares los que queráis y más, empezando por la displasia de cadera, que es una enfermedad congénita que hace que el perro sufra dolores muy importantes, porque digamos que el fémur, que tiene que enganchar con el hueso de la cadera, pues la cabeza del fémur se sale, se desplaza, el animal se abre de patas, no puede andar, le duele mucho y el dueño se preocupa. Yo he atendido en mi vida, habré atendido, creo que son 3 los que he llegado a atender, y los 3 tenían este problema, con lo cual ya os da idea de que en mi caso es un 100%. La esperanza de vida, y esto es algo que claro, está ligado en especial a las enfermedades, porque no solamente tiene la displasia de cadera, sino que tiene también displasia de codo, muy frecuente también, tiene muchísimos problemas oculares, porque tiene tanto ectropion como entropion, y muchos problemas de conjuntivitis por la gran cantidad de pelo que se le mete en el ojo, y además pues muchas enfermedades de tipo autoinmune. Y esto, quieras que no, poco a poco limita su esperanza de vida. Es un perro que la gente, para lo que vale, que tiene un precio desorbitado, como os voy a contar ahora, pues es un perro que a lo mejor a los 12 años te muere. Y por más que tengas un gasto veterinario, es lo que va a ocurrir tarde o temprano. Pero
así como otros perros, pues te pueden vivir hasta los 17, 18 años. Un perro que, por ejemplo, retiréis de una perrera, pues en este perro, pues prácticamente casi la esperanza de vida, no voy a decir que es de la mitad, pero sí que un 40 y pico por ciento menos. Y vamos ahora a lo del precio, que un poco es el origen del vídeo y el motivo de hacerlo, y ver si habéis acertado, porque seguramente os voy a dejar anonadados cuando os cuente, primero, lo que se llegó a pagar por un perro de esta raza, que es el récord absoluto de lo que se ha llegado a pagar por un perro. Esto se dio en China en el año 2014, donde un ricachón chino, hay que decirlo también, pues se gastó 1.700.000 euros, es decir, aproximadamente 1.800.000 dólares americanos en comprar un perro de esta raza. Pero a día de hoy, que esto podéis decir, bueno, pues esto a que al hombre le dio el capricho, en aquella época no habían y el hombre lo compró porque tenía el dinero y le sobraba. Pero a día de hoy, si quieres comprarte un cachorro en el año 2022, tienes que estar dispuesto a soltar alrededor de 550.000 euros. Es decir, unos 600.000 dólares. Aunque ahora el dólar se ha revaluado, ha aumentado su precio, pero más o menos entre medio millón y 600.000 dólares es lo que os va a costar a día de hoy compraros un cachorrín, por decirlo de alguna manera simpática, de esta raza. Honestamente, pienso que ningún perro vale esta cantidad de dinero, y mucho menos teniendo a disposición de tantísima gente la cantidad de perros que tenemos en los centros de acogida. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.